Saludos, ingeniera. El grupo 3 el día de hoy va a hablar sobre la teoría de matrices de grafos. Nuestros integrantes son Rodríguez Melanie, Navas Yamilet, Basurto Dayana, Caracundo Mauro, Chantasig Evelyn, Guzmán Anaí, Sandoval Miriam, Medranda Jonathan. Voy a empezar con la introducción de la teoría de grafos. La teoría de grafos es una mezcla de historia, cultura y soluciones a problemas más complejos desde el mundo de las matemáticas. Se busca representar de forma visual conjuntos de datos abstractos en forma de nodos o vértices. Gracias a estas teorías se han podido lograr grandes avances en el análisis de amplios volúmenes de datos. El contexto de la teoría de grafos. En matemáticas y en ciencias de la computación, la teoría de grafos estudia las propiedades de los grafos, también llamadas gráficas. Un grafo es un conjunto no vacío de objetos llamados vértices y una selección de pares de vértices llamados aristas. Típicamente un grafo se representa mediante una serie de puntos que son vértices conectados por líneas que son las aristas. El origen del problema es la siguiente. La teoría de grafos nace como un estudio realizado por el matemático suizo Leonhard Euler en 1736. Consistía en obtener una ruta eficiente para cruzar todos los puentes de la ciudad, cruzándolos una sola vez. Las conclusiones de Euler demostraron su improbabilidad, pero fue el punto de partida a perdón, un número increíble de estudios. Se considera uno de los primeros resultados topológicos en geometría, o sea que no depende de ninguna medida. En 1845, Gustav Kirchhoff publicó sus leyes de los circuitos para calcular el voltaje y la corriente de los circuitos eléctricos. En 1852, Francis Guthrie formuló el problema de los cuatro colores que plantea si es posible, utilizándolo solamente cuatro colores, colorear cualquier mapa de país de tal forma que dos países vecinos nunca tengan el mismo color. Este problema no fue resuelto después de un siglo por Apple Kenneth y Hayden Wolfgang. Puede ser considerado como el nacimiento de la teoría de grafos. Los matemáticos también definieron términos y conceptos teóricos fundamentales de los grafos. La motivación de estudio es que la idea de estudiar los grafos es que nos ayudan a ver cómo conectan las cosas, los tipos de rutas, las redes, correlaciones. En álgebra sirve un montón porque nos hace más fácil entender los problemas y encontrar soluciones sin tanto enredo. A continuación, mi compañera. Teoría de álgebra de matrices necesarias. La teoría de álgebra de matrices es necesaria, se refiere a los conceptos básicos que se necesitan para poder trabajar con grafos usando matrices. Entre estos están qué es una matriz, cómo se suman y cómo se multiplica, cómo se representa una matriz cuadrada transpuesta o identidad. Todo esto sirve como base para entender cómo las conexiones de un grafo se pueden representar en una tabla de números. Sin estos conceptos no se podría usar bien una matriz de adyacencia o incidencia. A continuación, la aplicación de las matrices en grafos. Las matrices permiten representar los grafos de forma numérica y ordenada. Por ejemplo, con la matriz de adyacencia se puede ver fácilmente que nodos están conectados. Esto es útil para encontrar caminos, ciclos y saber si el grafo está completo o no. También permitir usar programas o cálculos más avanzados sin necesidad de trabajar con el dibujo del grafo directamente. A continuación, mi compañero. Yo soy Jonathan y les voy a presentar lo que es la resolución analítica y representación de grafos en matriz. ¿Qué es la teoría de grafos? La teoría de grafos se utiliza en matrices para representar de una manera algebraica las relaciones entre nodos y vértices. Esta representación permite analizar las propiedades de un grafo sin depender de un dibujo visual. Esto permite trabajar con grafos de una manera matemática, especialmente cuando se analizan grandes cantidades de datos, como en las redes sociales, en el tráfico, en la electricidad, o siempre es una vida cotidiana, como les dije, el tráfico, en la electricidad, en la computación, también esto de redes, ¿no? Seguimos con las matrices, de las cuales se constituye de cuatro matrices. Comenzamos con la matriz adyacente. La matriz adyacente
esta matriz nos muestra que si los nodos están conectados directamente, por ejemplo, si un nodo A está conectado con el nodo 2, se coloca un 1 porque están conectados directamente. Pero si no están conectados o no hay una posición, se coloca un 0 porque no hay una conexión. Esta matriz es cuadrada, lo que significa que es el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Si un grafo no tiene direcciones, es como si un grafo no tiene direcciones, la matriz es simétrica. En cambio, las conexiones son dirigidas como una ruta de envío por la red de seguidores. Seguimos con la siguiente matriz, matriz de incidencia. La, la segunda es la matriz de incidencia en la que nos enfocamos en las conexiones entre nodos. Esta matriz nos muestra cómo cada arista está relacionada con los nodos. Aquí cada fila representa un nodo. Cada columna, aquí cada fila representa un nodo. Cada columna representa una arista. Y si un nodo está conectado con una arista, aparece un número en esta posición. Vemos unos gráficos dirigidos, pero vamos a ver esto, pues que son conectados por nodos y por aristas. Y tenemos algo importante, que si un nodo es el origen de la arista, ponemos 1. Y si el nodo es distinto al origen de la arista, debemos poner un menos 1. Y si está conectado, y si está conectado entre sí, tenemos que poner un 0, porque está conectado entre todo. Esto es muy fácil, ya que se aplica mucho en la vida cotidiana, tanto como para analizar flujos. Un ejemplo vasto es la red de tráfico, cuando vas manejando. Como mencioné antes, en la red de electricidad, en un circuito, una red de datos. Se puede aplicar muchas cosas de la vida cotidiana. Seguimos con la siguiente, que es las matrices complementarias y las aplicaciones analíticas. Aquí las dos ejemplos de matriz que nos faltaban, la matriz de grado. Esta matriz nos dice cuántas conexiones tiene cada nodo. Esta matriz nos dice cuántas conexiones tiene cada uno de las aplicaciones de analíticas en matrices de grafos. Y la verdad es muy sencillo, solo demuestra las conexiones que tiene entre nodo y nodo y a lo diagonal, en los valores que nos indican cuántas conexiones tiene cada nodo. Por ejemplo, si un nodo A tiene 3 conexiones, su valor diagonal será 3, porque si podemos ver, un nodo A tiene 3 conexiones, al contrario, va a tener 1, 2 y 3. Esto es grafo. Es muy sencillo. En las aplicaciones analíticas debemos verificar la conectividad de todos los vértices están unidos directa o indirectamente dependiendo de la zona dirigida. De estas consiste el grado de entrada, cuántas conexiones llegan al nodo, el grado de salida, cuántas conexiones salen del nodo. Y esta matriz nos sirve para identificar los nodos importantes centrales, ver que no tienen poca actividad y la vulnerabilidad que estos pueden crear. Unos ejemplos, como si una vulnerabilidad que si uno no sabe funcionar, ¿dónde podría estar fallando en un sistema? Tenemos la última que es la matriz laplaciana. Aquí tenemos una pequeña fórmula que se define como L igual a D menos A, que es un poco más compleja, pero se calcula restando la matriz. Aquí como está la fórmula, se calcula restando la matriz adyacente de de la A del grafo. Y nos sirve para analizar la estructura general del grafo. Nos permite ver cuántas partes están desconectadas o si hay algunas... Nos permite ver cuántas partes están desconectadas dentro del grafo por parte de las condiciones de primer grado y segundo grado. Y si hay algún centro que nos funcione en los puntos lineales del grafo y cómo fluye la información o cómo demuestra que está su conexión. Y estas también se usan en muchas áreas, como agrupamientos de datos, en condiciones, en redes neuronales, en muchas cosas.
y se utiliza para analizar la conectividad de un grafo, que ya se dijo antes, detectar los componentes conexos y estudiar la estructura interna para ver si persisten grupos dentro de cada matriz. Es muy sencillo. En resumen, para representar un grafo, las matrices nos permiten realizar las redes de forma matemática y precisa. Cada matriz tiene un propósito distinto. La matriz ABC nos muestra las colecciones directas, la matriz de emergencia nos dice cómo se relacionan los aristas con los nodos y la matriz de grados nos da una idea de la importancia de cada nodo y la de Laplace nos permite entender la red. En este ejemplo vamos a identificar los elementos de nuestro grafo. Tenemos tres partes principales, ¿no? Que son las vértices, las aristas, los lazos. ¿Qué son las vértices? Básicamente son lo que va a representar nuestra matriz. Puede ser algún objeto para que pueda ser modelado nuestro grafo. También tenemos lo que son las aristas. Las aristas básicamente son las líneas que van a unir a nuestras vértices. Y los lazos son los que van a unir a sí mismos las vértices. ¿En qué sentido lo vamos a identificar? La mayoría, por lo general, todos son conjuntos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos vértices 1, 2, 3, 4, 5, por la cantidad de vértices que tenemos. Las aristas las tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Es más, teníamos más 7 aristas, que aquí nos hemos olvidado de aumentarle. ¿Y qué es el phi? Esta es la relación que hay entre la arista y las vértices a las que están uniendo la arista. Por ejemplo, aquí tenemos una arista que está uniendo a vértice 1 con vértice 2 y se lo representa así, nada más. Hay dos tipos de grafos, los grafos simples y los grafos completos. Los grafos simples básicamente son los que están unidos netamente por aristas. Hay vértices y aristas y nada más. Cuando ya son completos, ahí ya tenemos lazos, inclusive tenemos aristas paralelas que vendrían a ser estas, ¿no? Ese sería el principio de esto, ¿no? Siguiendo con el gráfico, vamos a poder representar esto en una matriz y vamos a hacer con la matriz de adyacencia. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a relacionar los vértices. Entonces esta se va a dibujar o se la va a dar de forma horizontal para que sea de una mejor manera y comprensión. Por ejemplo, solo vamos a representarles por números ceros y 1. Aquí vamos a ver cómo relacionamos vértice 1 con vértice 1. Como no tenemos a ninguna arista que le sea adyacente, pues simplemente le vamos a poner 0. Aquí tenemos vértice 2 con vértice 1. Tengo una arista que me une. Entonces aquí le voy a poner un 1. Y el resto va a ir con 0. Aquí vamos a ver el vértice 2. Otra vez vamos con el vértice 2. Vamos a relacionar con el vértice 1. Pues sí, tenemos unión. Pero también me une con el vértice 3. Acá. Entonces, así vamos a ir armando nuestra matriz con nuestro grafo. Por lo general estas matrices son cuadradas porque se usa la misma cantidad de vértices tanto para la parte horizontal como para la parte vertical. Vamos con el siguiente gráfico, que viene a ser nuestra matriz de incidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver lo que inciden las aristas y las vértices o cómo se relacionan estas. Estas al menos como ya no va a ser cuadrada, esta va a ser de una forma rectangular. ¿Por qué? Porque vamos a tener n cantidad de vértices con n cantidad de aristas.
podrán coincidir, pero la mayoría no va a coincidir en cantidades. Por ejemplo, aquí vamos a relacionar la arista 1 con el vértice 1. Y estos los vamos a graficar hacia abajo, para que sea mucho más fácil la comprensión de la armada de nuestra matriz. Vamos aquí. Por ejemplo, la arista 1. Aquí está nuestra arista 1. Vamos a ver cómo se relaciona con el vértice 1. Sí, se relaciona, entonces le pongo 1. Con el vértice 2 también pongo el vértice 2. Con el vértice 3 pues ya no tenemos, pues, al 0. Con el vértice 4 y el vértice 5 no tenemos relación de ningún tipo. Vamos a ver con el vértice, vamos a ver con la arista 5, por ejemplo. Vamos con la arista 5, que está por acá. Vamos a ver, ¿tiene relación con el vértice 1? Sí, tiene relación con el vértice 1. Pero de aquí ya con el vértice 2, vértice 3 y vértice 4, ya con estos de aquí ya no tiene incidencia. Ya no se une, ya no los une, pero sí se une con el vértice 5. Entonces aquí está. Esa sería. Por ejemplo, vamos a ver cómo se grafica el arista 6. La arista 6 está conteniendo solamente al vértice 1. Por eso le pongo el 1. Y esta arista no une a ningún otro vértice más. Entonces quedaría ahí mismo y esta sería netamente solita para este tipo de matrices. Buenas tardes, mi nombre es Anaí Guzmán y bueno, les voy a explicar en un ejercicio acerca de la teoría de los grafos. Bueno, los grafos estudian estructuras formadas por puntos llamados vértices y las conexiones entre ellas llamadas aristas con el objetivo de analizar relaciones y caminos dentro de una red. La matriz de adyacencia indica qué vértices están conectados entre sí y la matriz de incidencia muestra la relación entre los vértices y las aristas. Bueno, como podemos observar en este ejercicio, podemos observar que aquí hay 5 vértices. Hay 1, 2, 3, 4 y 5 vértices. Y aquí tenemos las conexiones o también llamadas aristas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aristas. En esta tabla podemos observar cuántos vértices hay mediante un corchete y seguido de una coma y asimismo las aristas. Ya, aquí como dice, construimos nuestra matriz de adyacencia que tiene forma cuadrada y establece la relación entre los vértices. En ella se coloca un 1 cuando dos vértices están conectados y un 0 cuando no lo están. Bueno, aquí podemos ver que el vértice 1 tiene conexión con el vértice 2, 3, 4 y 5, entonces colocamos un 1 en cada vértice que está conectado. En el vértice 2 únicamente vemos que está conectado con el vértice 1 y vértice 3. Igualmente colocamos un 1. En el vértice 3 podemos observar que está con el vértice 2 y con el vértice 1 y con el vértice 4. Entonces colocamos un 1. En el vértice 4 podemos observar que está el vértice 3, el 1 y colocamos asimismo el 1. Y en el vértice 5 únicamente está conectado con el vértice 1. Nuestra matriz de incidencia, la cual representa la relación entre los vértices y las aristas. En esta matriz se coloca un 1 cuando un vértice es incidente a una arista y un 0 cuando no lo es. Bueno, aquí empezamos con el vértice 1. Vemos que tiene una relación con la arista 1, con la arista 5, con la arista 4 y con la arista 6, lo que esto colocamos un 1. El vértice 2 está conectado con la arista número 1 y con la arista número 2, lo que igual colocamos de número 1. En el vértice 3 está conectado con la arista número 2, con la arista número 5, con la arista número 3. Asimismo colocamos un 1. Y en el vértice 4 podemos observar que está con la arista número 3 y con la arista número 4, lo que colocamos igualmente un 1. Y en el vértice 5 únicamente tiene la conexión con la arista número 6 y colocamos un 1. Ejercicio 4. Caminos de longitud usando matriz de adyacencia. Representar el grafo mediante la matriz de adyacencia y luego calcule la cantidad de caminos de longitud 2 entre todos los pares de nodos usando potencias de matrices. En el paso 1 asignamos el valor numérico a los vértices.
A0, B1, C2, D3. En el paso 2, la matriz adyacencia basado en las conexiones. A está conectado con B y C, B está conectado con A y D, C está conectado con A y D está conectado con B y C. Entonces la matriz nos queda de esta forma. En el paso 3, calculamos la matriz al cuadrado. La entrada de matriz al cuadrado IJ representado el número de caminos de longitud A entre el nodo I y el nodo J. Y nos queda la matriz al cuadrado A por A. Y lo vamos a multiplicar. Fila 0. En la matriz al cuadrado está representado de esta siguiente manera, que es 0 por 0 igual 0 por 0 más 1 por 1 más 1 por 1 más 0 por 0 igual a 0 más 1 más 1 más 0 igual a 2. En la segunda matriz está representado 0 por 1, 0 por 1 más 1 por 0 más 1 por 0 más 0 por 1 igual a 0. En la tercera está 0 por 2 igual a 0 por 1 más 1 por 1 más 1 por 0 más 0 por 1 igual a 0. Y asimismo realizamos las siguientes, que la cuarta 0 por 0 igual a 0 por 1 más 1 por 0, que nos da respuesta 2. Y nos queda de esta siguiente manera. Asimismo hacemos la fila 2 y la fila 3 para que nos dé resultado esta. Fila por columna. Esta es la siguiente matriz al cuadrado. Interpretación final. La matriz al cuadrado 0 por 0 igual a 2. Hay dos caminos de longitud 2 que empiezan y terminan en matriz. En la matriz al cuadrado 0 por 3 igual a 2, hay dos caminos de longitud 2 de matriz A, D por B y por C. En la matriz 1 por 2 igual a 2, hay dos caminos de longitud 2 de B a C por A y por D. Los ceros indican que no hay caminos de exactamente dos pasos entre esos pares. Ese es el resultado final, como ven ahí, de la matriz al cuadrado. Muchas gracias. Buenas noches, yo les voy a explicar lo que es el ejercicio número 5 de grafos y usando matriz. Un grafo está definido por un conjunto de puntos llamados vértices o nodos y un conjunto de pares de vértices denominados aristas o arcos. Podemos considerar un grafo de vértices es aquel que tiene A, B, C, D y E y aristas con AB, AD, AE, BC, CD y DE. Como podemos ver en el ejemplo, los vértices se representan como puntos y cada arista entre dos vértices con una línea que une dichos vértices. Un grafo no dirigido es aquel que tiene sus aristas o arcos sin orientar. Un grafo dirigido o digrafo es aquel que tiene sus aristas o arcos orientados, es decir, sus aristas vienen dadas por pares ordenados. Como pueden ver, les voy a explicar lo que es el ejercicio número 5. Directamente de la definición, el grafo completo, se sigue que si A es igual a AY, es la matriz adyacente de K5. Entonces, como podemos ver ahí la matriz adyacente es un grafo que permite representar los bucles y aunque no las aristas repetidas entre dos vértices. Si el grafo no tiene bucles, entonces calcular si el grafo de un vértice sumando la fila o columna representa el mismo. Dado que la matriz adyacencia es un grafo simétrica respecto a la diagonal, la información aceptando la contenida de diagonal aparece dos veces. Como podemos ver, la diagonal del 0 y la diagonal del 1. Dada la matriz, vemos que la información que podemos extraer es la matriz A. Como podemos ver, es 0, 1, 1, 1, abajo 1, 0, 1, 0, 0, abajo 1, 1, 0, 1, 0, abajo 1, 0, 1, 0, 0, y abajo, como podemos ver, es 1, 0, 0, 0. Y ahí, como podemos ver, es la diagonal de 0 que les mencionaba anteriormente. Multiplicamos la matriz por sí misma. Por ejemplo, el A al cuadrado, como nos muestra ahí las dos matrices, y nos da como resultado 4, 1, 2, 1, 0, 1, 1, 0, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1.
Por lo tanto, todos los ceros de la matriz A al cuadrado significan que no hay ningún camino de longitud entre dos vértices correspondientes. Todos los unos de la matriz A al cuadrado significa que existe un camino de longitud 2 entre los vértices correspondientes. Todos los 2 de la matriz A al cuadrado significa que existen dos caminos de longitud entre los dos vértices correspondientes. Como podemos ver ahí en el resultado, nos habla sobre el A al cuadrado, que existe un camino de longitud entre los dos vértices correspondientes. Entonces, si A es matriz de adyacente de un grafo simple, elemento AY ocupa la fila 1 milésima y la G ésima. Columna de la matriz AN es igual a A por A N. Es el número de caminos de longitud que existen entre el vértice I y el vértice J. Bueno, vamos a empezar con el ejercicio 6, que es una matriz de incidencia grafo dirigido. Vamos primeramente a explicar cómo armamos esta matriz. En las filas, que son los nodos, que son la A, la B, el C y el D, y en las columnas que se llaman aristas, que son E1, E2, E3, E4, E5 y E6. Bueno, y como es un grafo dirigido, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos del origen ponemos 1, cuando hablamos del destino -1 o en otro caso el 0. Y primero vamos a empezar con E1. Bueno, empezamos con la arista E1, que su origen es D y su destino es A. Por lo tanto, en la matriz ponemos en D 1, que es el origen, y en A -1, y en los otros casos 0. Bueno, vamos ahora con la siguiente columna, que es E2. E2 nos indica que el origen es A y su destino es D. Entonces, en la matriz ponemos el origen 1 y su destino D -1, y en los otros casos 0. Vamos ahora con la siguiente columna, que es E3, que su origen es A y su destino es B. Por lo tanto, nos vamos a la matriz y ponemos en el origen A 1 y su destino B -1, y en los otros casos 0, 0. Vamos al grafo y continuamos con la siguiente columna, que es E4. E4 vemos que su origen es C y su destino es B. Por lo tanto, vamos a la matriz y colocamos en C1 su origen y a su destino, que es B -1, y en otros casos 0. Vamos con la siguiente, que es E5. E5 nos indica que su origen es D y su destino es C. Por lo tanto, en la matriz vamos con el origen 1 y su destino -1. Y finalmente tenemos un caso particular, que es un bucle. Entonces, en esta E6 hay varias teorías, como en varios libros, que cuando solo hay uno se le pone 1, que sería el origen. En este caso hay una incidencia, pero en otros podemos considerar el número 2 como una perspectiva de que hay tanto un origen como un destino. En este caso yo he decidido colocar el número 2 en la columna E6 en la fila B. También voy a explicar en este caso para qué construimos toda esta matriz y cómo nos hacíamos en los grafos para sacar un grado de cada fila. Por ejemplo, para sacar el grafo de la fila A tendríamos que sumar 1 más 1 más 1 y tendríamos la cantidad de relaciones del vértice A, que son 3, igual para la fila A, B, C, D. Y entonces el grado básicamente nos indica el número de relaciones que tenemos en cada vértice sin importar los signos. Y eso es todo. Muchas gracias.